Importante. El Washington Post de ayer trae hoy que se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania, que ahí es que comienza la telenovela. Lo anterior, la OTAN y Ucrania atentando contra la soberanía rusa, esa parte no se cuenta. Los medios occidentales no les interesa. Ni lo que dijo la Merkel diciendo en días atrás, sí es cierto, nosotros firmamos los acuerdos de Minsk del 2014-2015 para entretener a los rusos y fortalecer a Ucrania. Y Hollande también lo dijo. Sí, los acuerdos de Minsk, que se reconocían esta parte de estas provincias, vamos a llamarlas así, de estas secciones del Donetsk, como estaban habitadas por rusos ucranianos o ucranianos rusos, se respetaban su autonomía, se declaraban autónomas, pero Kiev nunca respetó estos acuerdos y los bombardeó y los atacó y murieron muchísima gente, pero eran rusos, no importa, como hoy, ayer, Israel está bombardeando Gaza y Cisjordania, y no importa los palestinos que han muerto, ¿eso y qué? Son palestinos, que se sigan muriendo, eso no importa. Bien, entonces la telenovela comienza con la invasión rusa, que hoy se cumple un año. Dice el Washington Post algo interesante, porque justamente ayer la ONU se reunió para hacer una resolución contra Rusia, y ahí hubo la siguiente votación, a la tercera hubo la siguiente votación en esa reunión de ayer. Y digo que hubo la siguiente votación porque hubo 3 votaciones hubo que hacer para llegar finalmente a la resolución presentada por Ucrania, que fue aprobada con 141 votos, oigan el número, 141 votos a favor, 32 abstenciones y 7 votos en contra. Esos 141 votos no son de ahora. El Washington Post tiene un artículo de ayer en donde dice, título: una división global sobre la guerra de Ucrania se profundiza. Rusia capitaliza desilusiones con Estados Unidos y gana simpatías en el sur global. Eso es el Washington Post de ayer. Más allá de Occidente, el mundo está lejos de estar unido en los temas planteados por la guerra de Ucrania. Y Rusia a menudo recibe una audiencia comprensiva en el sur global. ¿Cuál es ese sur global? Dice, ¿cuál es ese sur global? Suráfrica, África, Estados Árabes, o sea, no están, y pueden incluso, como dice el artículo del Washington Post, pueden incluso, miren los 141 votos de ayer, esos 141 votos, funcionarios de Estados Unidos señalan que de 141 países, dice el artículo, esos son los 141 votos, en la ONU, para condenar la invasión rusa, solo 33 países han impuesto sanciones a Rusia. Y un número similar le está enviando ayuda letal a Ucrania. Solo 33 es que de los 141 votos, se los leí de dónde están esos 141 votos, y este artículo de ayer del Washington Post, que ya tenía la cifra de 141, dice que solo 33 han aceptado las sanciones contra Rusia y no hacer negocios con Rusia, ¿ok? Y también solamente 33 de los 141, que son los europeos y Estados Unidos,
es que le están enviando ayuda letal a Ucrania. Ese es el artículo del Washington Post. O sea, todo esto sí se ha definido, como dice hoy, precisamente el New York Times, esa amistad tan interesada de Estados Unidos con Ucrania, o de la OTAN, si usted quiere sustituir a Estados Unidos por la OTAN, pues sustitúyala, porque es lo mismo. Y ver a Europa tan sumisa frente a los intereses norteamericanos, a uno le llama hasta la atención, porque incluso hay un problema entre Europa y Estados Unidos, porque Biden ha prometido tanta ayuda a las industrias que se vayan para Estados Unidos, que Tesla, ¿verdad, José? Tesla, sí. El carro eléctrico. Eléctrico, sí. Las baterías que iba a fabricar, lo vi anoche, en Alemania, se están yendo, lo dijo el señor Elon Musk, se va la empresa para Estados Unidos. Entonces hay un malestar, un mal sentimiento ahora mismo en Europa, que están diciendo, pero ven acá, ustedes no están con esta política de Biden, nos están llevando empresas que estaban aquí, se la están llevando para Estados Unidos, incluyendo la Ford, que ha cerrado fábricas de Ford también en Europa. Pero no importa, Europa sigue muy sumisa a los Estados Unidos. Pero Elon tiene megafábricas que ya son más que mega, gigafábricas. Sí. Tiene en China, Sí. tiene una megafábrica, una gigafábrica en Berlín y tiene una en Texas, otra en Fremont. La de Alemania es para las baterías. No, la de Alemania incluye batería y incluye los vehículos. Los vehículos, claro. Sí. El Tesla 3 se está haciendo. Tú sabes, en Berlín. José, que la Ford se va a dedicar ahora a los vehículos eléctricos. Es que esa es la tendencia, pero sobre todo Todos. la gigafábrica de Tesla tienen una ventaja para él que la pueden mover, y es que más del 90% de los procesos son robotizados. Sí. Entonces, como él no tiene que bregar con el costo social del laboral de Estados Unidos, porque todo su proceso es automatizado, él tiene menos riesgo cuando mueve. Él se movió de California, se movió para Texas, porque él es trumpista ahora. Sí. Y en Texas hay como pero Estados Unidos Biden ha hecho todo un plan de Made in America. Sí, de volver, porque sabe que ese es el discurso de Trump, ¿no? Claro, eso es cierto. Es por eso. Pero era un discurso de Obama también. Eso ha venido como una crítica y una reacción a la El tema pérdida. es que Estados Unidos tiene que saber que los empleos básicos, si tú lo produces en Estados Unidos, los procesos básicos, el costo laboral norteamericano es muy alto por todos los derechos que tienen los trabajadores. Claro, esa fue la decisión de China. Claro. Hasta para Taiwán. Pero el tema de China es por la mano de obra. Por eso es que Estados Unidos no puede competir porque es demasiado rico. Claro, o sea, y la mano de obra en Estados Unidos, el costo es muy caro y no pueden competir. Bueno, el caso es que además del análisis del Washington Post de que los 141 países, como fue la votación de ayer también, solo 33 han aplicado las sanciones a Rusia, que Rusia tiene un gran respaldo, no dice China, Rusia, en el sur global del mundo, ya le dije los países, la India, los países árabes, Sudáfrica, África, etcétera. Dice el análisis del Washington Post de antier. Hoy dice el New York Times, la guerra realmente ha causado un daño a Ucrania terrible, pero los ucranianos aún ven esperanza, y la esperanza en que van a salir victoriosos de todo esto, dice el New York Times de hoy. Y lo importante, que esto ya lo está manejando el mundo entero, Zelensky y Biden han forjado una asociación en esta guerra que se ha vuelto fundamental para el futuro del orden internacional.
Se está hablando de que ahora van a venir zonas de influencia diferentes, globales, China, el Asia por un lado, Occidente por el otro, quién en cada parte, etcétera. Y es lo que dice el New York Times. Pero encima de todo esto, mire, no se pierda, se lo estoy recomendando, un artículo que sale hoy en el New York Times, comparando la guerra de Corea de 1950 a 1953 con lo que está sucediendo en Ucrania. Las potencias encontradas, la URSS por un lado, ya lo que era la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que era Estados Unidos. Entonces aparece la península de Corea, Corea del Norte, China respaldándolo para hacer la unificación de la península de Corea, tomando Corea del Sur. La intervención de los Estados Unidos, que dijo, esto no puede ser, y viene la guerra de Corea, que termina con la división de las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, en el paralelo 38. Es un artículo interesantísimo en el New York Times de hoy. ¿Cómo termina la guerra de Corea? Porque se apagó, se fue apagando. Se dividió en el paralelo 38 y se fue apagando. Finalmente, Julio, no puedo dejar de decirle, como se lo dije ayer en mi programa de televisión, a don Wilfredo Lozano. El director del Instituto de Migración participó en una actividad que convocó la UNFU, ¿verdad?, para ofrecer una panorámica sobre la política migratoria aquí en el país. Y dice Wilfredo Lozano que al ofrecer su versión sobre esto, sobre la política migratoria, aplicada por el presidente Luis Abinader, el jefe de Estado estuvo claro en la necesidad de dotar de documentos a los inmigrantes ilegales en el país. Dice Wilfredo que yo no había oído nunca a don Luis Abinader hablar de eso, de dotar de documentos a los inmigrantes ilegales. Esto está en el Caribe, por si lo quieren buscar. Dotar de documentos a los inmigrantes ilegales en el país. Hizo el intento, dice Wilfredo, por varias vías. Y la verdad es que la respuesta que se le dio al presidente fueron infuncionales. Declaraciones surgieron en el marco del foro, estas declaraciones de la UNFU, de estudios sociales sobre la cuestión de la migración. Y dice Wilfredo que lejos de lo que se piensa, que el presidente no tiene una idea clara, organizadas sobre el tema de la migración, él tiene 3 temas fundamentales. Uno, el primero, política de seguridad fronteriza. Segundo, necesidad expresada por Luis Abinader de documentar a los que ya están en el país aún siendo ilegales, documentarlos y hacer el plan de regularización, que fue un maldito fracaso de Danilo, el plan de regularización, y que costó 2.000 millones de pesos. Yo quiero que Wilfredo Lozano me diga cuándo Luis Abinader planteó la regularización de los ilegales. Yo nunca lo he oído. Y no entiendo cómo él se atreve a decir algo, si es así, que Luis Abinader, el presidente de la República, nunca ha hecho público. No sabemos de dónde él saca eso. Yo sé que él piensa así y que quisiera que el presidente pensara así. Pero ¿a dónde dijo el presidente que había que volver a hacer un plan de regularización de ilegales? ¿Cuándo? ¿A dónde? Yo no lo conozco. Y él lo reto a que él diga cuándo Luis Abinader dijo eso. Gracias, Julio. Cambio y fuera.